Jorge Peña, abogado ius laboralista, está con nosotros en el día de hoy. Vamos a hablar de la indexación salarial, significado, alcance y posibilidad de implementación. Vamos a escuchar a Jorge. Adelante, buenos días. Gracias, Amado. Muy buenos días. Yerjan, Carolina, Hermano, y a todos los televidentes. Bien, Hay un asunto con el salario, el tema de la indexación está de moda. Hay unos artículos que se han publicado muy interesantes y nos gustaría escuchar tu opinión y que nos pongas en contexto, sobre todo al público, qué significa indexación, qué es, cómo funciona en el derecho dominicano. Adelante. Correcto. La indexación es importante porque se está en el desarrollo de un debate y una gran parte del ciudadano común no entiende lo que es la indexación salarial. Esto se refiere a un ajuste por inflación, tomando como referencia los niveles de inflación de la economía que se haya generado durante cierto periodo, el incremento del costo de la vida. Entonces se genera una compensación al salario a los fines de hacer cónsono la capacidad de compra, el poder adquisitivo de los trabajadores a través del salario. Entonces, la indexación no es más que ese ajuste, esa compensación que recibe el salario de los trabajadores por los niveles de inflación que se van generando en la economía. Eso es lo primero. Hay un punto, antes de que pasemos a otra cosa o avancemos en el tema. Eso quiere decir que si la inflación sigue subiendo, el salario debería hacerlo por igual. Perfectamente. Pero no debe tener un tope, porque llegará un momento en que... No, lo que pasa es que en la República Dominicana hay dos mecanismos de indexación salarial. Okay. Uno que se establece en el Código de Trabajo, que está contemplado en los artículos 213 al 218, que establece el régimen del salario mínimo, y otro que establece el Código Tributario, que es sobre la compensación que se genera a aquellos que ganan hasta un tope que está exento del pago del impuesto sobre la renta. Entonces, los dos mecanismos no benefician al mismo tipo de trabajador, sino que benefician a dos renglones de trabajadores, a los de nivel bajo que ganan hasta el salario mínimo y por tanto la revisión cada 2 años por lo menos, que se genera una vez cada 2 años del salario mínimo, debe ser con la finalidad de llevar a un monto que la persona que ganaba una cantidad hace 2 años tenga la cantidad incrementada para poder adquirir los mismos bienes y servicios con la cantidad según el costo de la vida y según la inflación. Entonces, ese monto solamente de salario solamente beneficia a los que ganan por encima de la cantidad que queda exenta del impuesto sobre la renta. La revisión de salario mínimo que contempla el Código de Trabajo solamente beneficia a los trabajadores de niveles bajos. Uno pudiera, en la República Dominicana, clasificar 4 niveles de salario. El salario bajo, que pudiera ser el salario de los que ganan el mínimo, el salario medio, que puede ser el que gana de unos 35 a 60 mil pesos, un salario medio alto de 60 a 100 y salario alto de 100 mil en adelante. Ahora bien, ¿quiénes deben pagar impuestos? Aquellos que la ley ha establecido, según los parámetros planteados, que ganan cierta cantidad, que tienen ciertos ingresos por salario y que desde hace 8 años, 2017, ha estado congelado en una misma cantidad. ¿Cuál es el debate? El debate ahora mismo es por qué esos ajustes no se hacen, porque se han verificado niveles de inflación significativos y no se han hecho los ajustes correspondientes para que el trabajador que ganaba 34.685 pesos en el año 2017, hoy debería estar ganando 52.000.
Así es. Entonces, por ejemplo, hay un ejercicio que nosotros hicimos, que no se va a verificar demasiado bien, pero resulta, desde 2017 al 2025, nosotros tenemos un comportamiento, según los datos del Banco Central, de unos niveles de inflación acumulada, que es de donde surge el número que se está hablando de que debería haber un monto exento del impuesto sobre la renta hasta 52,000 pesos. De tal manera que la persona que gane 52,000 pesos o menos no sea afectado por el pago del impuesto sobre la renta. Hoy día todavía está congelado desde el 2017 en 34,685 pesos. Si hubiésemos estado haciendo los ajustes, entonces el que gana 52,000 pesos o menos no debería estar pagando impuestos sobre la renta. De eso se trata lo que en el debate se está desarrollando ahora, porque es que el poder adquisitivo que se tenía, ¿qué es lo que nos dice esto? Lo que tú comprabas con 34,685 pesos en el año 2017, ahora tú necesitas 52,000 para adquirirlo. Pero el monto no es el mismo. Pero los trabajadores no han experimentado en su salario, desde ese ajuste que establece el artículo 296 y 327 del Código Tributario, no lo han experimentado. ¿Por qué? Porque no se ha hecho el ajuste correspondiente. Pero hay un debate importantísimo y una información interesante que nosotros vamos a revelar aquí. No es que el Poder Ejecutivo esté violando la ley. No la está violando. Yo hice un ejercicio de buscar la Ley General de Presupuesto desde el 2017 hasta el 2024 para esta 2025. ¿Y saben qué? En esa Ley General de Presupuesto de cada año, el Poder Ejecutivo procura, mediante el proyecto de esa ley que envía al Congreso, y el Congreso se lo aprueba, la suspensión del efecto del artículo del Código Tributario que establece esa compensación. O sea que ellos se cubren, ¿verdad?, en una ley, en la Ley General de Presupuesto, no para violar, sino para suspender los efectos de la otra ley. O sea, es decir, la ley de presupuesto está modificando anualmente. Temporalmente, circunstancialmente. ¿Pero una modificación? Perfectamente. Entonces la gente no entiende eso y mucho se habla de la violación. Por eso vemos que en este momento que se está dando el debate. Pero es una ley especial, entonces. Es una ley especial. Es una ley especial que no puede ser modificada por una ley, en este caso la ley de presupuesto. Exacto. Sí, la ley de presupuesto. Sí, claro que sí, al revés. La ley de presupuesto necesita de una ley especial para ser modificada. Eso es lo que tú dices. Sí, correcto. Entonces, el código tributario sufre una afectación por la Ley General de Presupuesto que se crea cada año. Este tema, que hizo Trujillo con la ley de divorcio. Sí, hay que decir. Sí, yo sé. Este tema de la indexación salarial que Omar trae a la palestra es un tema discutido desde hace mucho tiempo, que llevó al Congreso el exdiputado José Horacio Rodríguez, que era compañero de Curul, uno al lado sentado del otro, uno al lado ahí, de Omar Fernández. O sea que es bueno que esos temas se den, que eso es un tema revolucionario, Sí, claro. Para que sepan. Pero tengo una interrogante para aplatanarlo más para las personas que nos ven. La diferencia entre la indexación salarial y el aumento general de sueldo. Tú lo dijiste, pero vamos a aplatanarlo un poquito más para... Sí, porque se despachan los funcionarios diciendo que este es el gobierno que más aumento ha procurado. Exacto. A los empleados. Lo que pasa con los pobres no, entonces se ha generado mucha confusión. La revisión del salario mínimo no pasa la frontera del salario mínimo. Exacto. Y por tanto, quienes se benefician de la revisión cada 2 años del salario mínimo, aunque ahora en este gobierno, en el periodo anterior y en este que va, se verifica anual, pero es porque se aplica de manera parcial una parte en un año y la otra parte en el siguiente, pero sigue siendo una revisión cada 2 años. Y en ese sentido se está cumpliendo con lo que establece la ley. Ahora bien, ¿a quiénes beneficia esto? ¿A quiénes se toma en cuenta? Que no es que lo beneficia, ¿a quiénes se toma en cuenta? A los trabajadores que ganan solamente al salario mínimo. El que
el salario mínimo es 27,000 y pico de pesos. Ok. Pero ¿y el que gana 40,000 pesos no ve ninguna mejoría en su salario? Porque la mejoría que debería haber en su salario es aquella que está relacionada con la exención contributiva del impuesto sobre la renta, que como gana más de 35,000 pesos, entonces es afectado con el impuesto sobre la renta. Tú dices, gano 40, pero probablemente solamente te resulten 47, 48,000 pesos, porque hay una parte que tú... 38. 38, ¿verdad? Y así, el que gana 60,000 pesos ve significativamente afectado con el impuesto sobre la renta su salario. Entonces, de lo que se trata es de entender por qué ahora se está generando ese debate. ¿Por qué? Porque estamos en el debate de la aprobación de la Ley General de Presupuesto. ¿Y qué es lo que probablemente, yo no lo he visto, haya planteado el Poder Ejecutivo? Continuar con ese cliché desde 2017 de incluir en la Ley General de Presupuesto un acápite, un artículo que establece la suspensión de los efectos del artículo 296 del Código Tributario relacionado con la exención al monto salarial para que no se haga el ajuste que corresponde. Entonces, los trabajadores ahí no van a ver ese beneficio. Es por eso que se habla que una cantidad significativa, probablemente alrededor de 300,000 trabajadores, que es tanto los del sector público como los del sector privado, que están afectados por esta situación de la inaplicación de la indexación salarial desde el punto de vista contributivo. Es una indexación que se genera a aquellos que ganan más allá del monto contemplado como exento del pago de impuestos. Tú ganas más de ese monto, se te aplica impuesto. Pero el incremento de ese monto es el que se debe generar cada año. Si en el 2017 fue 34,685, en el 2018 debió ser 36,000 y algo. Ahí está en la... Y así en el 2019 y ahora, hoy día, debió ser hasta 52,000 pesos. Que el que gane 52,000 pesos hoy no debería estar afectado por la aplicación del impuesto sobre la renta. Entonces, es decir, que a los maestros sí se le aplicó la indexación. Sí, claro, porque los maestros ganan todos por encima. Al único sector que se le ha aplicado, diríamos. Pero ¿cómo así tú dices? Digo porque se le ha revisado desde el 2021 hasta el 2025. No, porque no. Ese es otro escenario, porque el incremento general de salario que se pueda dar en un renglón, los médicos, los maestros, las enfermeras y otros del sector público, esa es una disposición especial y exclusiva para un sector que no está relacionada con la indexación. Solamente tú la puedes vincular desde el punto de vista de que va a haber un incremento en sus ingresos, pero no está relacionada con este tipo de indexación porque ellos siguen pagando el impuesto sobre la renta, solamente que lo van a hacer desde un salario mayor. Jorge, y quizás haciendo aquí un análisis comparativo, cuando se paga el impuesto a la propiedad, el IPI, siempre se paga del excedente. Exacto, en este caso, el sueldo es así. Si yo gano 34,000 pesos, correcto, voy a pagar siempre a partir del excedente. Sí, correcto. Y cuando se le haya descontado, y buena la pregunta, el pago que hace a la Seguridad Social, que es de 5.91. Correcto. O sea, si tú ganas 40,000 pesos, a esos 40,000 pesos se le va a descontar o a rebajar 5.91 y la cantidad que quede es a la que se le aplica el impuesto sobre la renta entre lo que es el monto exento y la cantidad que tú ganas. Por ejemplo, ahí serían unos 4,000 y pico de pesos. 4,000. Entonces tú vas a pagar el impuesto sobre la renta sobre esos 4,000 y pico de pesos. Es decir, que es igual como se comporta en el IPI. Correcto. A partir del monto que queda exento, que se aplica el impuesto sobre la renta. Correcto. Así que a los que ganan, por ejemplo, 150,000, ya estarían, en este caso, pagando una cantidad importante por encima de los 100,000 pesos. Yo creo que el debate es oportuno, de ahora, del momento. Es oportuno, porque precisamente es en la cancha del Congreso Nacional que está
lo de dejar sin efecto la aplicación de ese artículo del Código Tributario del 296 con relación al ajuste por inflación, o mantener o dejarlo sin efecto, o continuar con la aplicación de esa fórmula que en esa ley se establece. Entonces, los que defienden, en el caso del senador del Distrito Nacional, los que defienden esa postura es a los fines de que ya en esa ley no se contemple la suspensión de los efectos del artículo 296. Correcto. Sino que este pueda ser aplicado en el mes de enero, que una resolución de impuestos internos es el que establece la compensación por la inflación que se haya generado en el año 2024, en el año 2025, hacia el presupuesto del año 2026. Y ahí entonces es donde los gobiernos, vamos a decir el Poder Ejecutivo, encuentra la brecha de introducir al Congreso, y el Congreso aprueba o desaprueba. ¿Qué han hecho? Han sido cónsonos siempre con la propuesta del gobierno, desde el 2017 hasta el 2024. Así ha sido. Jorge, para las personas que nos ven en este momento, son ámbitos muy legales, muy técnicos. A ver si queda un poquito más claro, abierto. Una persona que gane 40,000, 35,000, que es a partir de ese monto, me parece, que se le cobra el impuesto sobre la renta, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Cómo se va a beneficiar o afectar, o si es que se busca eliminar por el tema de la inflación estos impuestos? Está congelado desde el año 2017 un monto de salario que queda exento de la aplicación del salario del impuesto sobre la renta. Está congelado en la cantidad mensual de 34,685. ¿A partir de cuánto se está cobrando? A partir de ese monto mensual es que se está cobrando el impuesto sobre la renta. Si una persona gana 40,000 pesos, si se hubiese estado haciendo el ajuste por inflación y no se hubiese congelado como ha permanecido, entonces quien gana 40,000 pesos no debería estar siendo afectado con el pago de impuestos sobre la renta. Incluso el que ganare 45,000 pesos a esta fecha, incluso el que ganare 50,000 pesos a este tiempo, no debería estar afectado con el impuesto sobre la renta. Porque de haberse hecho de manera frecuente cada año el ajuste por la inflación, según indica el Banco de Reserva, el Banco Central de la República Dominicana, entonces estaríamos hoy día de que la persona que gana más de 52,000 pesos es la que se le aplicaría el pago del impuesto sobre la renta. Nadie que ganare menos de 52,000 pesos mensual habría de ser afectado con el impuesto sobre la renta. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, como hay un acumulado que el ajuste totalitario de toda esa inflación acumulada que ha habido desde 2017 pudiera resultar muy onerosa, muy significativa, una carga muy importante para el gobierno, se desarrolle un plan de ir haciendo los ajustes de manera paulatina, de manera gradual, y que eso se vaya reflejando en el poder adquisitivo de los trabajadores, en el rendimiento del salario de los trabajadores que están en ese renglón, porque no afecta esa situación a aquellos que ganan salario mínimo porque están por debajo y están dentro del salario que queda exento para el pago de impuestos sobre la renta. Correcto. Es muy interesante lo de la indexación salarial. Primero, el porcentaje de trabajadores que ganan en este país, tanto público como privado, más de 50,000 pesos es mínimo. Es muy mínimo. Sí. Eso quiere decir que el fisco, la recuperación de dinero del Estado se va a ver muy afectado. Eso es. Entonces, ¿dónde
¿dónde ve un trabajador, qué es lo que se le descuenta? Y ahí, complementando la pregunta que hacía Yerjan y tal vez aterrizando en el interés del Exacto. ciudadano común, del trabajador común. Es un 15% del excedente que está más allá del monto exonerado. O sea, más allá de los 34.685, un 15%. Si tú ganas 40, se te va a aplicar en base a 5.000, pero no es 5.000 propiamente dicho, sino que habría que haberle descontado el pago de la seguridad Por social. ejemplo, Jorge, haciendo un cálculo, 60.000 pesos, una gente que gane 60.000 Ok. pesos, les restamos los 34.600 y algo, ¿verdad? Quedarían unos 25.300 y eso le vamos No, a dar por a esos 60.000 tú debes descontarle primero el 5.5%. el 5.91%. Vamos a ver, sí. Eso es importante. Esos 60.000 menos el 5. ¿Cuánto? 91. 5.91%. Que es el pago de la seguridad social. Queda en 56. Entonces, a esos 56.000 vamos a restar los 34.685. 685. Quedarían 21.726. A eso se le aplica el 15%. Entonces, eso lo vamos a multiplicar por el 15%. Estaríamos hablando de que tú pagarías 3.265 pesos. de impuestos De sobre la impuestos renta. sobre la Quien renta. gane 60.000 pesos. Exactamente. 3.000 y pico Ese de es un pesos. ejercicio práctico que le da Pero una eso sube referencia. cuando te toca la bonificación. Cuando te toca la bonificación, Sí, que te claro. entra también, te lo, entonces, También. ahí cuando te lo ponen por encima. y el pago de las vacaciones también Sí, aplica por para eso que todo ustedes eso. le descuentan, por ejemplo, esa parte y dicen, que hay este dinero, es precisamente por El eso. cuando le dan la único salario que no es afectado por nada, ni por seguridad social, ni por impuestos sobre la renta, es el doble sueldo. Sí. El de Navidad ese El debe de ser Navidad. neto, Ustedes totalitario. que lo No puede ser reciben. afectado por nada de eso. Sí, es así. Bueno, ahí, Yo no- ahí está. Yo no caigo en ninguna de las Que, categorías. Tampoco. ¿En qué, bueno, ya a nivel de opinión, ¿verdad? Como profesional, ¿cuál es su posición respecto de la indexación de los salarios? A nivel del- Aplatanado, Jorge. Sí. ¿Está de acuerdo o no Entendamos. está de acuerdo? Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo porque ¿Por qué? estamos hablando de que el legislador del 1992 con el Código Tributario contempló proyectando de que en el tiempo se generarían incrementos del costo de la vida y ese fue un mecanismo que se estableció para ir compensando a los trabajadores acorde al nivel salarial. Y por tanto, estamos totalmente de acuerdo con que se hagan los ajustes correspondientes para beneficiar a los trabajadores que caen dentro de ese renglón. Veo correcto la forma y los incrementos que se han dado de salario mínimo en los últimos años, muy bien, pero hay un fallo en evitar mediante un mecanismo legal que se aplique la indexación por la inflación que se da al monto que queda, al monto exento del pago sobre la renta, que en vez de estar incrementando ese monto cada año, se ha quedado congelado por los últimos 8 años. ¿Por qué el gobierno no ha estado de acuerdo? O sea, tenemos a los principales funcionarios del país atacando esta posición, la de Omar Fernández. Bueno, el gobierno siempre va a tener alguna Porque supone que es algo justificación. Entenderá que es una facultad. Yo no entiendo que es una facultad. Yo entiendo que es una facultad proponer al Senado la suspensión de los efectos de esa ley. Pero el Senado o el Congreso, mayormente, al aprobar la ley general de presupuesto, cae en la responsabilidad de establecer esta indexación o de dejar libre para la aplicación y no de mutilarla a través de una cláusula en la Ley General de Presupuesto propuesta por el Poder Ejecutivo para que esta no sea aplicable en enero del siguiente año. ¿Cómo impactaría esta medida a los sectores, tanto al sector público como al sector privado? Interesante porque les rendiría más su salario, no verían afectado a aquel que paga impuestos sobre la renta, su salario en el renglón que corresponde, porque el que gana 100.000 pesos como quiera va a tener impuestos sobre la renta. Ahora, no es lo mismo tener el pago de un impuesto sobre la renta a partir de 34.685 pesos que tenerlo a partir de 52.000 pesos, porque entonces tú pagarías por un excedente menor y se te reduce, porque además hay una escala. Primero es un 15%,
después un 20% y después un 25%. En la medida que tú tienes un mayor salario, tú vas a aportar más al fisco. Y cuando hablamos de el que cobra 150,000 pesos, se le aplica el 25% de su salario de impuestos sobre la renta, Mucho. que es significativo. Sí. Es mucho. Bueno, muchísimas mucho gracias, dinero, mucho Jorge dinero. Peña, experto en Derecho Laboral, siempre por tus pertinentes orientaciones, muy válidas. Nosotros, luego de esta importante entrevista, tema del momento, tema salarial y reajustes